Durante 3 años, me levanté a las 5 de la mañana y barrí banquetas ajenas para pagar una deuda de mi hijo que nunca existió. Mi propio hijo me miraba a los ojos y me mentía descaradamente. Y yo, una anciana de 71 años, le creí cada palabra. Hasta el día en que mi nieta olvidó su celular encendido en la mesa de la cocina y descubrí toda la verdad. Pero antes de continuar, suscríbete al canal aquí abajo y cuéntame en los comentarios desde qué parte de la República o de qué país estás viendo este video. Nos da mucha alegría saber hasta dónde llegan estas historias. Mi nombre es Candelaria. Tengo 71 años, canas que nunca me ha dado vergüenza mostrar y manos que han lavado ropa en tantos lavaderos de piedra que ya perdí la cuenta. Vivo sola en una casita de 3 piezas que mi esposo, Eleuterio, construyó ladrillo por ladrillo durante 10 años. Él falleció hace 4 años de un derrame, sentado en su mecedora en el porche, como si simplemente hubiera decidido quedarse dormido para siempre. Cuando él se fue, el mundo se me vino encima. Pero no tuve mucho tiempo para quedarme parada entre las ruinas. La vida de una vieja pobre no permite esos lujos. La casa donde vivo la financió Eleuterio cuando aún teníamos salud y algo de dinero. Él trabajaba como albañil y yo cosía uniformes para una escuela particular de aquí de la ciudad. Cuando murió, todavía quedaba una deuda pequeña con el banco. Al menos eso era lo que yo pensaba. Al menos eso fue lo que mi hijo me dijo. Prócoro es mi hijo mayor. Tiene 48 años, voz ronca, y siempre tuvo un modo de hablar que dejaba a la gente sin argumentos. Cuando se apareció en mi puerta, 2 semanas después del funeral de Eleuterio, con un papel en la mano y una cara muy seria, ni fuerzas tuve para cuestionar nada. Estaba de luto, apenas comía, apenas dormía. Me dijo que el banco había mandado un aviso sobre el crédito de la casa, que había mensualidades atrasadas, que Eleuterio no me había contado y que, si no empezaba a pagar, nos quitarían la casa en menos de 6 meses. Miré esas paredes que guardan 40 años de recuerdos. El rayón que mi hija la más chica hizo con colores en el pasillo cuando tenía 5 años. La mancha de humedad que Eleuterio nunca pudo arreglar, pero que yo aprendí a ignorar. El olor a madera vieja mezclado con el aroma de la manteca y el chile que nunca se va de la cocina. Y sentí que el corazón se me apretaba de un modo que todavía duele. ¿Cuánto es, Prócoro? Fue todo lo que alcancé a preguntar. Me dijo que eran 3,000 pesos al mes, que él ya había hablado con el banco, que había conseguido un convenio especial y que los pagos se los tenía que dar directamente a él porque la cuenta estaba a su nombre como aval, que era complicado de explicar, pero que tenía que confiar en él, que él era mi hijo, y confié, porque era mi hijo. El problema es que 3,000 pesos para una pensionada que apenas recibe lo mínimo es casi todo. Sobra una miseria para comer, para pagar la luz y el agua y para cualquier emergencia que la vida de una anciana trae de por sí. Así que me puse a trabajar. A mis 68 años volví a la chinga. Una vecina mía, doña Casilda, tiene una pequeña cuadrilla de limpieza que le trabaja a los negocios de la colonia. Ella me consiguió un trabajito barriendo y lavando banquetas 3 veces por semana, muy temprano por la mañana, antes de que el sol empezara a quemar. Yo barría, tallaba, recogía la basura. Cobraba poco porque mi cuerpo ya no daba para trabajos más pesados, pero cobraba. Y cada peso iba directo al sobre que guardaba debajo del colchón. Cada mes, el día 5, Prócoro llegaba a mi puerta por el dinero. A veces mandaba a su esposa, Araceli, una mujer que siempre me miró como si yo fuera un estorbo en su vida. Ella agarraba el sobre, lo echaba a la bolsa sin contarlo frente a mí y se iba con un «Adiós, doña Cande», seco que se quedaba flotando en la sala mucho después de que cerraba la puerta. 3 años. Durante 3 años me levanté antes que el gallo. Me puse mis guaraches viejos,
Agarré mi escoba y me fui a trabajar en el frío y en el calor, bajo la lluvia y con el viento seco de febrero. Mi rodilla derecha empezó a hincharse. El doctor del centro de salud me dijo que necesitaba descanso. Descansé un día y al siguiente volví a barrer. Lo que me mantenía de pie era simple. Esa casa era lo único que me quedaba de Eleuterio. Era donde habíamos dormido juntos, peleado, perdonado, criado hijos, enterrado perros, celebrado Navidades y envejecido el uno al lado del otro sin darnos cuenta. Perder esa casa sería como perderlo a él 2 veces. Y eso no lo iba a permitir. No mientras tuviera fuerza en los brazos. Fueron 36 sobres. 36 meses de madrugar, de ahorrar, de comer puro arroz y frijoles porque no alcanzaba para más. 36 veces que miré la foto de Eleuterio en la pared de la sala y le dije bajito: «Aguanta un poco más, viejo. Estoy pagando lo que es de ley». Lo que yo no sabía, lo que nunca me hubiera pasado por la cabeza, es que no había ninguna deuda que pagar. El descubrimiento no fue algo de película. No fue un portazo ni una llamada del banco. Fue una tarde cualquiera de miércoles, cuando mi nieta Jimena, hija de mi hija la menor, pasó a visitarme antes de irse a la universidad. Me estaba ayudando a doblar ropa en la sala cuando le sonó el celular y salió corriendo al baño, dejando la pantalla hacia arriba en la mesita de centro. Yo no estaba de curiosa. De veras que no. Pero el nombre que apareció en la notificación era el de Prócoro, y el mensaje se quedó ahí lo suficiente para que mis ojos viejos lo leyeran. ¿Ya te pagó? Necesito liquidar lo del departamento antes del día 10. Me quedé tiesa, agarrando una camiseta vieja de mi difunto marido, que guardo todavía porque no me da el alma para tirarla, y leí esa frase 3 veces. Departamento. Liquidar lo del departamento. No cuenta del banco, no deuda de la casa. Mi corazón hizo algo raro. No se aceleró. Se puso pesado, como si me hubieran metido una piedra en el pecho. Jimena regresó del baño y me encontró sentada en el sofá con la ropa en el regazo y una mirada que después me dijo que nunca se le va a olvidar. ¿Qué pasó, abuela? ¿Se siente mal? Yo solo moví la cabeza y le dije que no era nada, que estaba cansada. Ella se quedó un rato más. Se tomó un café y se fue sin sospechar nada. Pero yo no dormí esa noche. Me quedé acostada con los ojos pelones en la oscuridad, mirando el techo que Eleuterio había pintado de blanco y que ya estaba amarillento por el tiempo, y traté de armar el rompecabezas. Prócoro tenía un departamento, o estaba pagando uno, y usaba el dinero que yo le daba para sus cuentas. Puede parecer que la conclusión era obvia, pero para una madre nunca lo es. Una siempre busca una explicación que proteja al hijo. Me estuve convenciendo de que a lo mejor el departamento era una inversión, que tal vez lo estaba pagando a mi nombre para darme una sorpresa, que a lo mejor había una confusión y todo tenía una explicación honesta. Pero en el fondo, allá donde una no se miente a sí misma, yo lo sabía. Al día siguiente, antes de salir a barrer banquetas, me fui al banco. No al banco que Prócoro decía, sino a la sucursal donde Eleuterio tenía su cuenta, donde yo tenía la mía, donde sacamos el crédito de la casa hace muchísimos años. Agarré mis papeles, el acta de defunción de Eleuterio y me fui. La muchacha que me atendió era joven, muy amable, con el pelo recogido y una sonrisa de esas de quien sabe tratar a la gente. Le expliqué que mi esposo había fallecido y que quería saber cómo estaba la deuda de nuestra casa. Le di la dirección, el RFC de Eleuterio y el mío. Ella tecleó, esperó, volvió a teclear, inclinó un poquito la cabeza hacia la pantalla y luego me miró con una cara de esas que pone la gente cuando no sabe cómo dar una mala noticia. Doña Candelaria, el crédito de esta propiedad ya está liquidado. Le pedí que me lo repitiera. Está pagado, señora. Desde hace 3 años y 2 meses. El seguro de vida que venía con el crédito cubrió el saldo total automáticamente cuando falleció el titular. Es el proceso normal. Las escrituras están listas para que pase por ellas. Hizo una pausa.
¿A poco nunca le llegó el aviso del banco? No, nunca me llegó nada, ni carta, ni llamada, nada. La muchacha revisó en el sistema y me enseñó que habían tratado de avisar al teléfono que tenían registrado, un número que yo no reconocí. Alguien había actualizado los datos. Alguien había puesto otro teléfono en lugar del mío. Salí del banco con las piernas que sentía que no eran mías. El sol allá afuera estaba fuertísimo, y tuve que sentarme en una banca del parque un buen rato antes de poder levantarme y caminar de regreso a la casa. Una paloma se me quedó viendo desde una jardinera. Yo la miré también. Ninguna de las dos dijimos nada. 36 sobres de 3,000 pesos. Saqué la cuenta ahí mismo, sentada en el parque, usando los dedos como cuando era niña porque nunca fui buena para los números. Eran más de 100,000 pesos. Más de 100,000 pesos que junté barriendo banquetas, ahorrando en comida, dejando que la rodilla se me hinchara sin ir a un médico particular porque no había dinero. 100,000 pesos que le pagaron la vida de lujos a mi propio hijo. No lloré luego. El dolor cuando es muy grande no te deja llorar al momento. Te entumece. Te quedas mirando a una paloma en un parque en Querétaro y piensas cosas sin sentido, como que a Eleuterio le gustaban las palomas y les traía migajas cuando veníamos a caminar de la mano los domingos. Y luego piensas en la mano de Eleuterio, grande y rasposa, apretando la tuya. Y ahí es cuando por fin lloras. Pero lloras por él, no por la traición, porque la traición todavía es demasiado grande para que te quepa en el cuerpo. Regresé a la casa. No le llamé a Prócoro. No le llamé a nadie. Necesitaba pensar. El problema es que pensar sola, cuando eres una mujer mayor sin muchos estudios, tiene un límite. Yo sabía que me habían robado. Sabía que mi hijo me había mentido por 3 años. Pero no sabía qué hacer con eso. ¿Ir a la policía? ¿Demandar a mi propio hijo? La cabeza me daba vueltas. Fue entonces cuando me acordé de Jimena. Mi nieta tiene 22 años y estudia Derecho. Es hija de Mónica, mi hija la menor, que vive en Celaya y casi no tiene tiempo de llamar. Jimena se vino a vivir aquí conmigo para estudiar y pasa a mi casa cada semana. Es una muchacha seria, inteligente, con esa mirada filosa que me recuerda a Eleuterio cuando se enojaba. Yo no quería meter a la familia en esto, no quería armar pleito entre hermanos, pero en ese momento necesitaba a alguien que supiera de leyes. Le hablé a Jimena y le pedí que viniera a cenar. Le dije que había hecho arroz con leche. Le encantaba mi arroz con leche desde chiquita. Cuando llegó, yo ya tenía todo listo en la mesa. El estado de cuenta que la muchacha me imprimió en el banco, el acta de defunción de Eleuterio, una libretita donde yo anotaba los pagos mensuales que le hacía a Prócoro, porque siempre he sido muy organizada, bendito sea Dios, y el corazón pesado, pero decidido. Ella escuchó todo en silencio. No me interrumpió. Se lo fui contando despacio, con mis palabras sencillas, sin adornar nada, sin quitarle nada. Cuando terminé, se quedó un rato mirando el mantel de flores antes de hablar. «Abuela, esto es fraude. Es un delito. Jimena se quedó esa noche en mi casa. Durmió en el cuarto que era de Eleuterio, en una cama que no tenía visitas desde hacía mucho, pero que yo mantengo tendida por puro hábito. Mientras ella dormía, yo me quedé sentada en la cocina con un vaso de leche que se enfrió sin que le diera un trago, pensando en cómo una persona llega al punto de robarle a su propia madre. Traté de buscar señales. Si hubo algún momento en que debí sospechar. Prócoro siempre fue diferente a su papá. Eleuterio era derecho, trabajador, un hombre al que le daba vergüenza pedir favores y orgullo pagar lo que debía. Prócoro, desde chamaco, tenía un modo de buscar salidas que no eran muy honestas. Copiaba en los exámenes, inventaba excusas, mentía por cosas chiquitas. Pero toda madre cree que es una etapa, que el hijo va a madurar, que en el fondo lo que una le enseñó se le quedó grabado. A veces una se equivoca feo con esa creencia.
A la mañana siguiente, Jimena se despertó temprano y estuvo moviéndole al celular y a su cuaderno un buen rato. Me explicó lo que teníamos que hacer con una calma y una claridad que me dio orgullo. Primero, confirmar el total que le había dado a Prócoro según mi libreta. Luego, ver si se podía rastrear a dónde se fue ese dinero. No para la ley todavía, sino para entender el tamaño de la tranza. Y por último, ir a la delegación a levantar una denuncia antes de cualquier reclamo a Prócoro. Si hablas con él antes de denunciar a abuela, le vas a dar tiempo de prepararse, de inventar otra historia, de esconder las cosas. Tenía razón, pero la idea de denunciar a mi propio hijo antes de mirarlo a los ojos y darle la oportunidad de explicar, eso pesaba como una losa. Jimena, ¿y si hay una explicación? ¿Y si entendí mal? Ella me miró con esos ojos de Eleuterio y me dijo: Abuela, el banco confirmó que la casa está pagada hace 3 años. Alguien cambió el teléfono en el sistema. Alguien recibió todo ese dinero sin pagar lo que decía que pagaría. ¿Qué más hay que explicar? No había respuesta para eso. Fuimos al Ministerio Público esa tarde. Jimena y yo, las dos, ella agarrándome del brazo porque la banqueta estaba dispareja y mi rodilla andaba mal. El fiscal que nos atendió era un señor ya de edad, medio cansado, con ojos de quien ya lo vio todo y nada lo sorprende. Pero cuando Jimena presentó la libretita con los pagos, el papel del banco probando que la casa estaba liquidada antes de los pagos y la grabación de voz... ¡Ah! La grabación. Déjenme les explico lo de la grabación. 2 días antes de ir a denunciar, Ximena me dijo que le llamara a Prócoro y le dijera, como quien no quiere la cosa, que el banco me había mandado una carta rara sobre la deuda, que estaba preocupada y no entendía. Ella se puso a mi lado, mientras yo hablaba, con el grabador del celular prendido. Prócoro se quedó callado un segundo, ese silencio de quien está haciendo cuentas. Y luego me dijo que no me preocupara, que seguro era un error del banco, que él lo iba a arreglar, que yo no fuera a la sucursal porque él se encargaba de todo. Dijo que el banco a veces mandaba cartas confusas a los clientes más grandes, que era un error de papeleo, que yo no le entendía a esas cosas, Guardé esa frase en el corazón con mucho cuidado, no por coraje, sino por claridad. Porque esa frase, dicha con tanta naturalidad, me enseñó lo que mi hijo pensaba de mí desde hacía mucho, que yo era demasiado vieja, demasiado simple, para darme cuenta de que me estaban picando los ojos. El fiscal escuchó la grabación, leyó los papeles y dijo que había pruebas suficientes para empezar una investigación. Levantó el acta y nos dijo que querían citar a Prócoro para que declarara. ¿Usted quiere seguir con esto, señora, sabiendo que es su hijo? Respiré hondo. Me miré las manos que barrieron banquetas por 3 años para pagar una deuda inventada, y dije que sí. Las semanas que siguieron fueron las más raras de mi vida. La investigación iba por debajo, en silencio, mientras yo mantenía todo igual por fuera. Seguí barriendo banquetas porque ocupaba el dinero, y también porque dejarlo de golpe podía dar sospechas. Seguí recibiendo a Prócoro el día 5 de cada mes, dándole el sobre con una sonrisa que me costaba cada nervio del cuerpo. Jimena me aconsejó no enfrentarlo hasta que la policía tuviera todo amarrado. Y le hice caso, no porque fuera fácil, sino porque tenía razón. Mirar a mi hijo, sentarme con él a la mesa, oírlo preguntar, ¿cómo se siente, jefa?, mientras se guardaba el sobre en la chamarra. Eso fue un ejercicio de aguantarse que nunca imaginé tener que hacer. En ese tiempo fui descubriendo más cosas. Jimena, con ayuda de un profesor de su escuela que sabía de derecho civil, empezó a investigar lo que se podía rastrear. Prócoro y Araceli se habían mudado a un departamento en una zona de Puebla que yo ni conocía, en un edificio con vigilante. Compraron coche nuevo hace 2 años. Araceli subía fotos de viajes a sus redes sociales. Yo no tengo de eso, pero Jimena me enseñaba a veces. Y yo miraba esas fotos de hoteles y restaurantes con una frialdad que no sabía que tenía dentro.
Turismo pagado con mi rodilla. Hubo un momento, una tarde de lluvia, en que casi me quiebro. Estaba en la cocina oyendo el agua pegar en la ventana y sonó el teléfono. Era Prócoro, diciendo que andaba cerca y que quería pasar por un café. Hacía eso a veces. Llegaba de sorpresa, como un hijo cariñoso. Le dije que estaba bien, que se viniera. Se quedó media hora. Se tomó el café. Se comió 2 polvorones. Habló de su trabajo, de un proyecto nuevo, de que Araceli quería entrar a un curso. Me preguntó si mi rodilla seguía mejor, si había ido al doctor. Cuando se fue, me dio un beso en la frente. Cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo un buen rato, con la mano todavía en la perilla. El beso en la frente todavía se sentía ahí. Y al mismo tiempo, la foto de Eleuterio estaba ahí en la sala, mirándome desde la pared. Fui hasta la foto, lo miré y le dije bajito: «Dame fuerzas, viejo. La fuerza llegó. No sé de dónde exactamente. Tal vez de él. Tal vez del cansancio acumulado de 3 años barriendo en la oscuridad. Tal vez del coraje que había tratado de no dejar crecer, pero que creció de todos modos, callado, como la hierba que va cubriendo la barda sin que te des cuenta». El siguiente paso fue el más difícil de planear. La policía quería agarrar a Prócoro con las manos en la masa, de preferencia en un momento donde no pudiera negar nada. El fiscal dijo que sería más fácil si lográbamos que confesara, de algún modo, la tranza. No con detalles, bastaba con que confirmara que recibía el dinero, sabiendo que la casa ya estaba pagada. A Jimena se le ocurrió la idea. Una idea que me costó mucho ensayar, pero que funcionó. Yo le hablaría a Prócoro diciéndole que una sobrina lejana me había ofrecido comprar la casa, que lo estaba pensando, que necesitaba todos los papeles del crédito para dárselos al comprador, que me trajera los documentos del banco, el estado de la deuda, todo. Si me traía papeles falsos, y seguro lo haría, sería una prueba clara de fraude. Si trataba de convencerme de no vender, por la razón que fuera, su reacción ya diría mucho. Le hablé una tarde, le conté el cuento de la sobrina. Oí el silencio del otro lado que ya aprendí a reconocer como el silencio de quien está haciendo cálculos. Me dijo que no me preocupara por los papeles, que él se encargaba. Dijo que vender una casa era muy difícil, que me podían estafar, que una mujer de mi edad no debía hacer esos negocios sin ayuda. Dijo que vendría el fin de semana para platicar. Llegó el sábado, con un papel en la mano. El papel que trajo Prócoro decía ser un estado de cuenta actualizado, donde se leía que todavía se debían como 50,000 pesos al banco. El papel tenía logos, números, se veía oficial, pero el nombre de la sucursal estaba mal. Un detalle chiquito, de esos que una vieja sin estudios se supone que no notaría. Yo lo noté, porque el nombre de mi banco me lo sabía de memoria. Había ido ahí toda la vida con Eleuterio. Puso el papel en la mesa y empezó a explicarme, con esa voz de quien le explica algo obvio a alguien que no entiende, que vender la casa ahorita sería un error porque la deuda era grande y me quedaría sin nada después de pagar. Que lo mejor era seguir pagando como íbamos, que en 1 año y cacho la deuda se acababa, y entonces sí, la casa sería totalmente mía. Mientras él hablaba, yo miraba el papel falso en la mesa y pensaba en cuántas veces le había lavado esas manos cuando era niño. Cuántas veces le curé las rodillas raspadas después de que se caía de la bici. Cuántas veces me quedé despierta en la noche esperando a que llegara de la calle. Jimena estaba en el cuarto. La puerta estaba apenas abierta. Su celular estaba grabando. Dije, con la voz más tranquila que pude sacar: «Prócoro, este papel no es del banco donde teníamos la cuenta». Él parpadeó. «¿Cómo que no, jefa? Claro que es. El nombre está mal, hijo». Un silencio, diferente a los otros silencios. Este sabía a algo que se derrumba. Trató de recuperar el hilo. Dijo que el banco había cambiado de razón social, que era algo administrativo, que yo estaba confundiendo las cosas. Pero la voz ya le había cambiado. Ya no era esa superioridad tranquila.
Era una voz con prisa, de quien trata de tapar un hoyo que se está abriendo. Yo seguí. Fui al banco la semana pasada, Prócoro. La muchacha me dijo que la casa está pagada desde hace 3 años. Esta vez el silencio fue largo. No lo negó de inmediato. Eso me lo dijo todo. Un hombre inocente niega al momento, con rabia, con asombro. Un hombre culpable primero calcula. Cuando empezó a hablar, trató de usar la versión de «te estaba protegiendo», que el banco había liquidado, pero que había otras deudas que yo no sabía, que él estaba administrando todo por la familia, que el dinero lo tenía invertido en una caja de ahorros a mi nombre que me daría cuando tuviera más rendimientos. Cada mentira venía envuelta en otra anterior, como esas muñecas rusas pero llenas de traición. Jimena abrió la puerta del cuarto en ese momento. Cuando Prócoro la vio, algo en su cara cambió. Conocía a Jimena, sabía que estudiaba Derecho y debió entender en ese instante que se le había acabado el corrido. Me levanté de la silla despacio. La rodilla me dolió, como siempre, pero me levanté con una dignidad que no sabía que todavía guardaba. «Prócoro, te voy a enseñar algo». Saqué mi libretita de anotaciones. La puse en la mesa junto al papel falso. Puse también la copia del estado de cuenta del banco que confirmaba la liquidación. Jimena puso al lado el celular, abierto en una pantalla que él tardó un momento en entender. Era el registro de la denuncia ante el Ministerio Público. Se puso blanco. Se le fue el color de la cara como cuando le exprimes el agua a un trapo. «Jefa, ¿fue a la policía?» «Fui, hijo». Me miró. Y por primera vez en mucho tiempo, tal vez por primera vez en su vida de adulto, me miró de verdad, sin calcular, sin medir. Me miró como si por fin me estuviera viendo. Una mujer de 71 años que barrió banquetas por 3 años creyendo que estaba salvando la casa de la familia. No sé qué vio él, pero lo que yo vi en él fue a un niño perdido que había agarrado el camino chueco hacía tanto tiempo que ya no se acordaba de cómo era el derecho. Eso no me ablandó lo suficiente para echarme para atrás. Eleuterio construyó esta casa con sus manos. Yo la defendí con las mías. Ninguno de los dos se merecía esto. Jimena le llamó a los agentes mientras Prócoro se quedaba sentado en la sala, sin palabras, con el papel falso todavía en la mesa. 2 policías llegaron en menos de media hora. Yo abrí la puerta, los dejé pasar y me fui a sentar a la silla de la cocina, porque las piernas ya no me daban para estar parada. Oí cuando le leyeron sus derechos a Prócoro. Oí el ruido de las esposas. Oí su voz, una vez, gritando mi nombre. «¡Jefa!», con un tono que nunca le había oído. Quebrado, real. No fui a la sala. Me quedé sentada mirando la pared de la cocina, donde todavía está pegado un calendario viejo de 2019 que nunca tuve corazón para quitar porque Eleuterio le había hecho un círculo con pluma roja a la fecha de nuestro aniversario de bodas. Los meses que vinieron después fueron diferentes a todo lo que yo conocía. El proceso siguió su curso. Jimena me acompañó en cada paso, explicándome lo que no entendía, traduciendo lo que decían los abogados a palabras que yo pudiera entender. Araceli, cuando la llamaron a declarar, trató de echarle toda la culpa a Prócoro. Dijo que ella no sabía de dónde venía el dinero, que pensaba que era de su trabajo. Pero los estados de cuenta decían otra cosa. Los depósitos llegaban cada día 5, por la misma cantidad, en fechas que coincidían con mi libretita. Araceli sabía. Tal vez no planeó todo, pero sabía muy bien de dónde salía el dinero. El juez condenó a Prócoro a 4 años de prisión por fraude continuado contra una persona adulta mayor. Ese contra persona adulta mayor pesó mucho. Jimena me explicó que la ley es más dura en esos casos. Araceli fue condenada a 2 años con libertad bajo fianza por omisión y complicidad. El departamento donde vivían fue embargado para regresar parte de lo que me habían quitado. No recuperé todo. Las cuentas de la vida casi nunca salen exactas.
pero recuperé lo suficiente para arreglar el baño que tenía un tubo tapado desde hacía 2 años, comprar un colchón nuevo que el doctor me dijo que era urgente para mi rodilla y guardar un poco para cualquier emergencia. Dejé de barrer banquetas. Ya no hacía falta. Doña Casilda, cuando se enteró de todo, vino a mi casa con un plato de pozole y se quedó sentada conmigo en el porche toda la tarde. No hablamos mucho. A veces estar acompañada se trata más del silencio que de las palabras. Me agarró la mano y me dijo: «Eres más valiente de lo que crees, Cande». Me quedé pensando en eso muchos días, porque yo no me sentía valiente. Me sentía cansada, envejecida antes de tiempo, con un hueco en el pecho del tamaño de un hijo que perdí, no porque se muriera, sino por una decisión que él tomó y que todavía no alcanzo a entender. Hay cosas que una no necesita entender para seguir adelante. Solo necesita aceptar que pasaron, sentir el dolor completo sin tratar de hacerlo menos y decidir que ese dolor no va a ser más grande que una. Fui a visitar a mi hija Mónica a Celaya. Pasó por mí en su coche y me llevó una semana a su casa. Fue la primera vez en años que dormí sin oír el reloj de la sala marcar las horas de la madrugada mientras me quedaba despierta preocupada por el dinero. Dormí de verdad. Ese tipo de sueño pesado que el cuerpo guarda para cuando por fin se siente seguro. Cuando regresé a mi casa, me paré frente a la puerta antes de abrir. Miré la fachada, la pintura un poco levantada en la orilla de la ventana, el jardincito que Eleuterio plantó y que yo cuido con cariño. Y respiré hondo. Esta casa es mía, está pagada. No tiene ninguna sombra encima que no sea la del árbol del vecino. Entré, dejé mi bolsa en la silla y me fui directo a la foto de Eleuterio en la sala. Esa foto que él odiaba porque decía que tenía cara de sueño, pero que yo elegí justo por eso, porque se veía relajado, tal como era cuando estaba en casa, sin tener que demostrarle nada a nadie. Me quedé un rato mirándolo. «Ya quedó, viejo», le dije. «Ya puedes estar tranquilo. No sé si me escucha, pero me gusta creer que sí. Me gusta imaginar que lo vio todo, que estuvo a mi lado en las madrugadas barriendo, que estuvo ahí cuando entré a esa sucursal con los papeles en la mano y el corazón en la garganta. Jimena pasó al final del día, como cada semana. Trajo pan de dulce, unas conchas, mis favoritas, y se quedó a cenar conmigo. Estaba muy emocionada platicándome de una clase que tuvo sobre los derechos de los abuelitos, sobre las leyes que protegen a la gente en mi situación, y me explicaba con ese entusiasmo de quien todavía cree que saber cosas puede cambiar el mundo. Yo la escuché y pensé que tenía razón, que saber sí cambia las cosas. Que si yo hubiera sabido antes lo que sé ahora, que la casa estaba liquidada, que tenía derecho a preguntar, que la ley estaba de mi lado, a lo mejor no hubiera perdido 3 años de sudor y dolores. Pero también pensé que todo lo que aprendí en este camino, sobre la fuerza que una descubre cuando ya no tiene de otra, sobre el valor que nace de amar lo que es tuyo, sobre la diferencia entre confiar y ser tonta, eso no te lo enseña ninguna ley. Lo aprendí en el cuerpo. Lo aprendí con la escoba a las 5 de la mañana. Lo aprendí en la oficina del fiscal con las rodillas temblando, pero la voz firme. Hoy me despierto sin despertador. Me hago mi café despacio. Me siento en el porche y me quedo viendo el jardín mientras amanece. Mi rodilla todavía me duele a veces, pero el doctor dice que con menos esfuerzo va a mejorar mucho. Tengo 71 años. Mi propio hijo me engañó. Barrí banquetas en el frío para pagar una mentira. Me aguanté las ganas de llorar frente a un fiscal para no verme débil. Y aquí sigo, en mi casa, con mi nombre en las escrituras. Eleuterio escogió bien cuando levantó estas paredes. Son fuertes, y yo también. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañarme en esta historia. Haz clic en suscribirse para no perderte ningún video nuevo. Deja tu like si esta historia te llegó al corazón y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó sin palabras.
Y no olvides hacerte miembro del canal. Los miembros tienen acceso a contenidos exclusivos que no salen por aquí. Nos vemos en el próximo video.